hoy vamos a realizar un taller en el que hemos tratado de recopilar entre las dos todas las dudas que habitualmente pacientes o familiares nos hacéis en casa. Bueno, como veréis son muchas preguntas durante la presentación y después podéis tener la oportunidad de preguntar todas las cosas que queráis también. Entonces se trata de hacer un taller dinámico en el que podamos ir participando y en el que, a ser posible, a ver si nos quedan poquitas preguntas sin responder. Trataremos de dar respuesta a todo lo que podamos. Bueno, habrá preguntas que os parezcan básicas quizá y otras que, bueno, que a lo mejor os suenen un poco a chino, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que siempre nos hacen los pacientes cuando hay un diagnóstico es ¿qué es la ELA? Bueno, la ELA, como sabréis mucho, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que puede afectar a primera o segunda motoneurona. ¿Esto qué significa? La primera motoneurona es la que está en la corteza cerebral, la segunda motoneurona está en médula espinal troncoencefálico. Nos preguntan también, bueno, esto me han dicho que tengo una ELA vulvar, una ELA espinal, ¿qué diferencia hay? Cuando nos dicen que tenemos una ELA de inicio vulvar, significa que tenemos una ELA que afecta sobre todo a la musculatura orofaringea. Sin embargo, cuando la ELA es de inicio espinal, afecta sobre todo, bueno, para que nos entendamos, a la musculatura del cuello hacia abajo, ¿vale? La musculatura de los brazos, de las piernas, de la espalda, la musculatura respiratoria. Otra pregunta que suele ser muy recurrente es la supervivencia. Bueno, me han detectado una ELA, ¿esto qué significa? ¿Cuánto me queda de vida, ¿no? Esta es la pregunta que como profesionales más tememos porque es una de las preguntas, de las pocas preguntas para las que no tenemos respuesta. Es una enfermedad en la que cursa de manera muy, muy diferente de unas personas a otras. Entonces no podemos contestar a esta pregunta. Muchas veces los pacientes nos dicen, es que no te quieres mojar, no me quieres dar una respuesta, es que no es posible dar una respuesta. Bien. Vamos a ver qué es lo que hacemos como fisioterapeutas respiratorios en la ELA. Como veis, tenemos un montón de aparatitos que podemos utilizar. Vamos a ir hablando de algunos de ellos. Seguramente algunos os sonarán, como por ejemplo el AMBU, el aparatito este azul que es el de la bolita. Bueno, en la ELA... Disculpa, Marta, me comentan que se te oye un poco bajo. No sé si puedes subir un poco el volumen o... me ¿vale? lo comenta una persona por WhatsApp que se te oye De un poco. acuerdo. Voy a Gracias. ver si puedo. ¿Me oís mejor ahora? Yo te oigo perfectamente. Vale, es que lo tengo a tope. Vale, muy bien. Pues... Mira, un poquitín más, sí que puedo. Ya más no puedo. Espero que me vaya mejor. Muy bien. Bueno, como decía, en la ELA tenemos tres objetivos como fisioterapeuta respiratorio. Por una parte, potenciar la musculatura. Por otra parte, ventilar. Y luego, además, tratar de tener un buen manejo de secreciones. En cuanto a la potenciación, lo que intentamos hacer es entrenar los músculos respiratorios. ¿Para qué? Para facilitar la ventilación y la tos. Esto lo hacemos sobre todo al inicio de la enfermedad, cuando la musculatura respiratoria todavía no está afectada. ¿Y cómo la podemos potenciar? Pues a través del ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio en piscina es bastante beneficioso. A través de ejercicio utilizando aparatos como este que vemos en la foto con el fondo verde, es un threshold. Eso es un aparato a través del cual potenciamos la musculatura inspiratoria. Utilizamos globos, utilizamos el inspirómetro incentivado, que es el aparatito ese que seguro que muchos tendréis de la bolita que sube. Estoy intentando. Vale. Gracias. Bien. Seguimos. Como ventilación. Ejercicios de ventilación, con ellos lo que intentamos es tratar de que el aire llegue a todos los rincones del pulmón. Cuando tenemos una afectación de la musculatura respiratoria, vamos a respirar de una manera más superficial. Entonces hay zonas del pulmón que se pueden quedar sin ventilar. Es una zona del pulmón que nosotros respiramos a un volumen determinado, a un volumen corriente, que es como se llama,
y siempre tenemos un volumen de reserva inspiratoria que nos sirve cuando tenemos una urgencia, por ejemplo, cuando tenemos que toser, cuando tenemos que realizar un esfuerzo físico. Entonces, cuando tenemos una afectación de la musculatura respiratoria y respiramos de una manera un poquito más superficial, esa parte del pulmón no se ventila bien y es lo que tratamos de evitar con los ejercicios de ventilación. ¿Por qué se hace esto? Porque si no ventilamos, si partes del pulmón se nos quedan sin ventilar bien, ahí se pueden formar atelectasias, que son zonas del pulmón que se quedan cerraditas, o bien se pueden quedar secreciones acumuladas y podemos tener más riesgo de una infección. Por eso es importante realizar ejercicios de ventilación. Además, por supuesto, para conseguir una buena oxigenación. ¿Y cómo los hacemos? Los podemos hacer nosotros solos de una manera activa, eso se lo enseñamos a los pacientes en casa. Si hay dificultad para llenar el pulmón porque hay una pérdida de fuerza, podemos utilizar el aparatito que veis en la pantalla, que es el AMBU, para tratar de insuflar. Luego, además, también podemos utilizar el asistente de tos, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, ¿vale? Bien. Marta, disculpa, ¿el AMBU consideras que es imprescindible para los pacientes o...? Sí, considero que sí es imprescindible. No solamente por el tema de ventilar, sino porque a la hora de un mal manejo de secreciones, es decir, por ejemplo, nos atragantamos, un paciente con ELA no tiene fuerza para toser quizá, y el AMBU nos puede sacar de ese apuro. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero el AMBU es básico. Es básico estar entrenado en el manejo, no solamente para ventilar, sino también para ayudarnos a toser. Muy bien. ¿Vale? Bien. Muchas preguntas que nos hacen hacéis los pacientes y los familiares tienen que ver con la ventilación no invasiva, con la BiPAP, ¿vale? Es decir, bueno, me han dicho que me van a poner una BiPAP, ¿y esto qué es, no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la BiPAP. ¿Qué es la BiPAP? Bueno, la BiPAP es una máquina que lo que va a hacer es meter aire a presión en la vía aérea, ¿vale? Es un aparato, hay muchos modelos, ahora los vamos a ver. Básicamente consta del aparato, de una tubuladura, que es parecido al tubo de la lavadora, y una mascarilla que puede ser nasal, puede ser oronasal, etc. También las vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona la BiPAP? Bueno, la BiPAP nos va a meter aire cuando nosotros queramos coger aire, ¿vale? Va a meter aire a una presión determinada. Esa presión se va a regular en el hospital con el neumólogo. Además de esa presión de coger aire, esa presión inspiratoria va a tener una presión de echar aire. A la hora en la que nosotros queremos echar el aire, esa presión va a ser un poquito menor para facilitar que echemos el aire, pero sigue siendo una presión positiva para facilitar una apertura de la vía aérea. Y además va a tener una frecuencia respiratoria que es de rescate. Es decir, tenemos una presión de coger aire, una presión de echar el aire y luego una frecuencia respiratoria. Eso de la frecuencia respiratoria quiere decir que si una persona adulta, lo normal es que tengamos 12 respiraciones por minuto, por ejemplo, nosotros es lo que le vamos a programar a la máquina. Si, por ejemplo, cuando estamos durmiendo tenemos una de las que hemos dicho que respiramos de una manera un poquito más superficial, al cuerpo se le olvida hacer alguna de esas respiraciones, la máquina no la va a meter ella de motu propio, ¿de acuerdo? Entonces, un sistema de seguridad quiere decir que sí. Nosotros respiramos con una frecuencia menor a la que deberíamos, si hacemos menos respiraciones por minuto de las que deberíamos hacer, la máquina se va a meternos algunas de esas respiraciones para que completemos el número de respiración normales. Así vamos a conseguir mantener una buena oxigenación si estamos despiertos, evitamos que se nos acumule un gas que hay, que es el carbónico, que no nos interesa porque bueno, es perjudicial. Y luego además, si estamos durmiendo, va a favorecer que tengamos una mejor calidad de sueño. ¿De acuerdo? Bien. A veces, asociados a la máquina, ponemos este aparatito que es un humidificador. Y ahora en invierno hay muchísimas preguntas relacionadas con el humidificador. La más numerosa yo diría que es esta. ¿Tengo gotitas en el tubo o en la mascarilla? ¿Se me condensa el agua en el tubo o en la mascarilla incluso? Y a veces incluso me puede mojar la nariz y la boca. ¿Por qué se produce esto? Bueno, esto es un episodio de condensación. Imaginaos cuando nosotros estamos en verano, que hace muchísimo calor, y sacamos un vaso de agua fría de la nevera, el agua se condensa en gotitas en el vaso. Pues esto es exactamente lo mismo.
En este caso lo que está caliente es el vaso del humidificador y el tubo, y el ambiente está frío. Es decir, ¿qué tenemos que hacer si se nos condensa agua en el tubo o en la mascarilla? En primer lugar, bajarle la temperatura al humidificador, y si aun con eso no es suficiente, la única solución es calentar la habitación. Hay pacientes que lo que hacen es que el tubo que va a la mascarilla lo meten por dentro del edredón cuando duermen, porque así está más caliente y la condensación se disminuye. ¿De acuerdo? Una cosa que hay que tener en cuenta, que también nos comentan mucho, es el humidificador no me calienta el aire. O sea, el aire que me mete la mascarilla, ahora que estamos en invierno, me entra frío. Esto es así, el humidificador no va a calentar el aire, lo que va a hacer es va a humedecerlo para que la vía aérea no se seque, pero la máquina nos va a meter el aire a la temperatura en la que esté la habitación. Es decir, si nos molesta porque el aire esté frío, vuelvo a repetir, tenemos que calentar la habitación, pues te vamos a dejar un radiador por la noche o algún sistema, ¿vale? Bien. Claro, porque entiendo que es a la temperatura ambiente, si hace mucho frío, por muy tapado que esté de mantas, la temperatura de la habitación es la que, por eso ellos refieren a veces que les duele la garganta, ¿no? Por la mañana. Exacto. A más. El dolor de garganta puede ser por sequedad, pero bueno, si tenemos un humidificador normalmente se corrige, o por frío, el frío de la habitación. Entonces, eso, la solución es calentar la habitación. Esto, por ejemplo, en otras comunidades, en Madrid o en Castilla, en Castilla-León, Castilla-La Mancha, en las que hay calefacción por la noche, en el norte de España, ¿no? Que hay calefacción todo el día, esto no se suele producir. Es más el problema de la sequedad producida por la calefacción, pero no, hay menos casos de condensación y de sensación esa de dolor por el aire frío. ¿Vale? Muy bien. Otra pregunta más. ¿Cuándo hay que empezar a usar la BiPAP? Bueno, esto lo va a determinar el neumólogo, porque bueno, el neumólogo en la unidad de ELA o nuestro neumólogo de zona nos va a hacer unas revisiones cada cierto tiempo y es el que va a determinar. Pero nosotros hay unas señales de alarma a las que tenemos que estar atentos y que nos pueden indicar que empezamos a tener una insuficiencia respiratoria. O sea, una insuficiencia respiratoria es que el cuerpo, como decimos, los músculos están cansados, respiran más despacio. Entonces al cuerpo le falta aire, ¿no? ¿Cómo lo notamos nosotros? Lo más característico es notar una ortopnea. ¿Qué es eso de la ortopnea? Significa que yo puedo dormir con una almohada y de repente ya no puedo. Necesito subir el cabecero de la cama porque si me tumbo del todo, noto que me ahogo. Eso se llama ortopnea y eso es lo más característico. A veces estos síntomas van apareciendo poco a poco, pero hay veces que aparecen de repente. Quiero decir, aunque el neumólogo nos haga unas revisiones cada cierto tiempo, puede ser que entre una revisión y otra empiecen a aparecer de repente estos síntomas. Como decíamos al principio de la charla, cada persona con esta enfermedad es un mundo, entonces cada uno puede cursar de una manera distinta. Por eso hay que tener en cuenta que estos síntomas son importantes, ¿vale? En primer lugar, como hemos dicho, la ortopnea, es decir, me tumbo por completo con mi almohada de toda la vida y noto que me ahogo. Otro síntoma puede ser la disnea. La disnea es, bueno, que la fatiga, que noto que me falta el aire. Y eso es donde se ven que se activa la musculatura accesoria, la musculatura del cuello. Si me veis la imagen, empiezo a respirar cargando la musculatura, ¿vale? Veo que se activa la musculatura del cuello y que el tórax se mueve mucho, ¿eh? Eso se llama tiraje costal. Si tenéis un pulsi en casa y saturamos con menos de 94% de oxígeno, también es un indicativo. Y otro muy característico es dolor de cabeza al despertar. Nos duele la cabeza cuando nos levantamos por la mañana y a veces también tenemos mucho sueño durante el día. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? Porque es importante. Me gustaría que quedara claro. No, ahora mismo no hay ninguna. Pero Marta, un tema bueno, que es una batalla entre cuidadores y afectados, muchas veces el afectado no quiere dormir en la cama. Quiere dormir en el sillón relax y bueno, y ahí el cuidador tiene su pelea. No sé qué consejo podemos darles, si es que deben de usar cama articulada, pero es importante el descanso en la cama. No sé, ¿cómo trabajamos eso? Claro, todo esto, o sea, ¿por qué por qué la persona quiere dormir en un sillón relax? Porque está incorporado y porque es
más cómodo que estar en la cama con una sensación de ahogo. En ese caso, todo eso desaparece cuando utilizamos la BiPAP y estamos adaptados a ella. La adaptación a la BiPAP a veces no es fácil, hay que tener paciencia. Es como cuando nos ponen unas gafas nuevas por primera vez o cuando nos ponen un aparato en los dientes que duele, hay que adaptarse y eso lleva un tiempo. Pero normalmente, bueno, pues las personas con ELA se suelen adaptar rápido. Entonces esos síntomas, todo eso desaparece y la persona puede volver a dormir en su cama normal con la BiPAP. Hay casos en los que, hay pocos, pero a veces los hay, en los que es imposible adaptarse a la BiPAP. En ese caso yo aconsejaría una cama articulada, porque eso nos permite dormir incorporados, pero es mucho más cómodo que un sillón relax. Tenemos que tener en cuenta que además hay que intentar evitar úlceras por presión, contracturas, todo lo que sea un malestar, ¿no? Siempre se dice que la ELA por sí, la ELA no es una enfermedad que duela, que produzca dolor, pero claro, a veces podemos tener problemas asociados como una úlcera por presión y eso sí duele, y eso sí nos va a doler. Entonces, bueno, con la BiPAP se quita, si no es posible, cama articulada. Pero es importante aclarar que no es un capricho del afectado cuando él dice quiero estar aquí y a veces nos peleamos con él, pero realmente no sabe muy bien el por qué, pero está muy intranquilo en la cama, ¿no? Exacto. Y eso es el signo más característico de la ortopnea. ¿Por qué la persona quiere estar en un sillón? Porque no es capaz de estar tumbado. Eso nos indica que algo está pasando. Perdonar, que hay gente que se incorpora ahora y entre que... Sí, ese puede ser una de las señales de alarma. Aquí hay una cuidadora que comenta efectivamente bueno, que su marido se adaptó a los 2 días y el dolor de cabeza desapareció. Claro. El dolor de cabeza se produce porque se retiene carbónico. Entonces, con la BiPAP eliminamos ese gas y el dolor de cabeza y la somnolencia que a veces acompaña desaparece. Comentan que ¿cuándo es recomendable utilizar el humidificador? El humidificador es recomendable utilizarlo cuando hay mucha sequedad. O sea, cuando hay mucha sequedad de nariz, de garganta, es cuando es recomendable. Hay pacientes que incluso han tenido pues, algún pequeño sangrado porque se seca mucho la nariz. En general, en sitios de costa, por ejemplo, nosotros estamos en Sevilla, el clima es húmedo. Entonces, bueno, pues en zonas de costa, en zonas húmedas, no es tan necesario. Sí que lo es si tenemos calefacción en casa o vivimos en zonas de clima seco. Sobre todo, bueno, en invierno, en verano, si el clima seco también es aconsejable, por supuesto. Vale, muy bien. Vale, pues continuamos. Bien, ¿todas las máquinas son iguales? No, no todas las máquinas son iguales. ¿Y en qué se va a salir la diferencia? Depende de qué es lo que necesitemos de ellas. Estas dos que vemos donde pone BiPAP son las más sencillitas. Todas las que veis en pantalla tienen los parámetros que hemos dicho de la frecuencia respiratoria, o sea, perdón, de la presión respiratoria cuando cogemos aire, cuando echamos aire y la frecuencia respiratoria. La diferencia que hay es que las BiPAP no tienen batería, necesitan estar conectadas a una corriente eléctrica para utilizarla y son las que se utilizan cuando empezamos a necesitar una ventilación y tenemos pocas horas de uso. Cuando utilizamos ventiladores de alta gama, todos los demás que veis al otro lado de la pantalla, cuando tenemos una dependencia, o sea, una necesidad de BiPAP alta, es decir, a partir de 12 horas de uso se suele poner un ventilador de alta gama porque tiene batería, es decir, si se nos va la luz, tiene, bueno, dependiendo de la máquina, entre 3, 4, 8 horas de independencia, de estar conectado a la red eléctrica. Y además se suelen poner 2 ventiladores. Cuando tenemos una dependencia ya pues a lo mejor de 12, 16 horas, se pone un equipo con batería, si ya a partir de las 16 horas son 2 con batería los que se tienen en domicilio. ¿Por qué? Porque si se estropea uno, tenemos el otro hasta que la empresa de asistencia a domicilio, de terapias respiratorias domiciliarias, puede venir a cambiarnos el equipo que se ha estropeado. Una cosa importante cuando tenemos 2 equipos, que no todo el mundo hace y que es muy importante hacer, es utilizar los 2. Porque si utilizamos siempre uno y el otro lo tenemos encerrado en el armario, primero se nos descarga la batería y segundo, si se estropea por alguna razón, no lo sabemos hasta que vamos a echar mano de él. Pero sobre todo es importante el tema de la batería porque hay algunos equipos que no permiten utilizarlo
con la batería totalmente descargada, ¿vale? Estos equipos, estos ventiladores de alta gama, además, son los que se utilizan cuando tenemos una traqueotomía. Las BiPAP nunca se utilizan con traqueo, ¿vale? Un tema bueno, que un paciente me trasladó es si pueden usar una BiPAP para llevarla a la calle. Y fíjate la pregunta de él, porque él es una persona que camina perfectamente. Quería usarlo llevándolo pues en una especie como de carrito o algo para no llevarlo a peso. ¿Eso es posible o realmente no podemos darle tanto movimiento al ventilador? Sí que es posible y además es que están hechos para ello, pero siempre hablamos de ventiladores de alta gama. Las BiPAP como tal no se utilizan. Bueno, hay algunas de estas pequeñitas que tienen una batería externa. El problema es que esas baterías cuestan alrededor de unos 800 euros y la Seguridad Social no las cubre. Pero los ventiladores domiciliarios de alta gama, estos que vemos en la otra pantalla, sí. Entonces yo tengo pacientes que van con su silla de ruedas, o algunos caminan también, y van con su equipo y con su ventilación no invasiva, es decir, con su mascarilla, y ya está. Y van a la calle, van al cine, van a comer, hacen una vida bastante normal. Vale, Es muy aconsejable, de hecho, porque así no perdemos la conexión con el mundo exterior, ¿eh? Y podemos salir a comer. Bueno, ahora con el COVID, salir a comer por ahí, bueno, pues está un poco complicado, ¿no? Pero sí que es posible, salir a pasear simplemente. Sí. Muy bien, muy bien. Pues fenómeno. Bien. Bueno, estos son otros modelos que tenemos de BiPAP. Y justo lo que veis encima de las letras, donde pone algunos modelos, eso es un pulsiosímetro. Normalmente pulsiosímetros no tenemos en casa, a no ser que tengamos una traqueotomía, simplemente, bueno, que sepáis lo que es, que existe y ya está, un poco por curiosidad. Muy bien, más dudas acerca de la BiPAP. La primera es la batalla que tenemos con los pacientes cuando inician una ventilación. Mi cuerpo se va a acostumbrar si me pongo la máquina y luego no voy a saber estar sin ella. Y te encuentras al paciente normalmente respirando por branquia, y me vais a perdonar la expresión, pacientes que están respirando con un tiraje costal, con una musculatura accesoria, con una mala saturación y que no quieren utilizar la BiPAP porque piensan que su cuerpo se va a acostumbrar. Esto no es así. El cuerpo no se acostumbra, o sea, nosotros no vamos a debilitar la musculatura por utilizar la ventilación no invasiva en esta enfermedad. Hay otras en las que sí, ¿vale? Pero en cuanto a la ELA, no. En cuanto a la ELA, si una persona necesita más horas de BiPAP, si su cuerpo le pide más horas de BiPAP, es porque realmente lo necesita. Y al contrario, lo que vamos a conseguir es dar descanso a unos músculos respiratorios que ya están cansados. Por ejemplo, imaginaos que una persona utiliza la BiPAP, se cansa mucho al comer. Pues si nos ponemos la BiPAP un ratito antes de comer, a la hora de comer vamos a estar más descansados y vamos a poder comer mejor. O tenemos una visita en casa. Con la máquina se puede hablar, se puede incluso comer con una mascarilla nasal. Entonces, no solamente mi cuerpo no se acostumbra, es que mi cuerpo necesita esa BiPAP. ¿A partir de cuándo hace los efectos positivos este tratamiento, ¿no? O sea, a partir de cuándo mejoramos la oxigenación, eliminamos carbónico y mis músculos descansan. A partir de 4 horas de uso al día. No tienen por qué ser seguidas, ¿de acuerdo? Pueden ser pues 1 hora por la mañana, otra hora por la tarde, 2 de la noche. Entonces, perdonad, que se me ha olvidado quitar esto porque era la manera de conectarme. ¿Me oís? Sí, te oímos perfectamente, Marta. ¿Me podéis oír? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que utilizar la BiPAP? Siempre decimos que la BiPAP es como, me vais a perdonar la expresión de nuevo, pero lo vais a entender muy bien, es como un poco el chupete de los niños, es decir, lo voy a utilizar las horas que mi cuerpo me pida, no hay límite, ¿de acuerdo? Si hay un límite por abajo, es decir, si el médico me ha pautado una BiPAP es porque la necesito, entonces lo voy a utilizar por lo menos 4 horas al día, de ahí en adelante. Bien. Otra pregunta que nos hacen mucho es, bueno, ¿y si no me adapto? Si no me adapto, entra miedo, ¿no? La duda que surge es, ¿me pondrán una tráqueo? No. En primer lugar,
tenemos muchas herramientas, muchas cosas que hacer para intentar conseguir que un paciente se adapte. Si aún así no se adapta, la traqueotomía no es obligatoria. La traqueotomía siempre es una opción, no para todos los casos, en determinados casos que eso el neumólogo nos lo planteará. De hecho, hoy, antes de empezar la charla, comentaba con Patricia que tenemos unos datos de que solamente hay un 6% de pacientes traqueotomizados con ELA en España. Fijaos, es poco. ¿Por qué? Porque con una ventilación no invasiva se puede estar sin necesitar una tráqueo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos muchas herramientas, es muy difícil que un paciente no se adapte. Y si eso ocurriera, hay tratamientos que el neumólogo nos puede facilitar para disminuir la sensación de disnea. No nos va a quitar la insuficiencia respiratoria, pero sí el malestar, ¿vale? Bueno, y si no me acostumbro a la mascarilla, si el problema es la mascarilla, ¿qué es lo que suele ocurrir en el 90 y mucho por ciento de los casos? Lo fundamental es la mascarilla. Y esto de la mascarilla es como los zapatos. Hay que probar hasta que encontremos con la mascarilla que nos sirve a nosotros. Si no me acostumbro a la mascarilla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo, lo comentamos a la empresa, a la persona de enlace, la persona que viene a casa, que es la responsable de la empresa de las terapias respiratorias. Por ejemplo, en Cádiz creo que tenéis Osimesa, en Sevilla tenemos a Vivisol, etcétera, la empresa que corresponda según vuestra provincia. Hay muchísimos modelos de mascarilla, como, a ver si puedo pasar, como podemos ver en esta imagen, tenemos mascarillas solamente de nariz, que ocupan toda la nariz, mascarilla que ocupan la nariz solamente los agujeritos, de nariz y boca, ¿vale? Las hay incluso de cara entera, que las ponemos una. ¿Perdón? Perdona, nada, una voz de una persona que se ha incorporado. Vale. Entonces, bueno, tenemos muchas mascarillas y es muy difícil que no encontremos una que nos venga bien. Siempre hay una que nos viene bien, ¿vale? Y bueno, ¿cómo se cuida? ¿Cómo se cuida el equipo? Es muy importante mantener una buena higiene del equipo. En consulta, cuando yo trabajaba en consulta, he llegado a tirar mascarillas porque estaban llenas de moho. Imaginaos, ¿no? Todo eso va al pulmón. Entonces, la mascarilla hay que lavarla todos los días. Todo se lava con agua y jabón, el mismo jabón que utilicemos de las manos, del cuerpo. La mascarilla todos los días. La correa de la cabeza y la tubuladura una vez en semana. Y todas las máquinas tienen un filtro en algún sitio. La persona que lo lleve a casa os explicará dónde está. Y o bien se cambia por uno nuevo o bien se lava, dependiendo del modelo. Eso lo explicarán. Pero por favor, es muy importante tener una buena higiene de vuestro equipo de ventilación. Una pregunta que va ahora a colación dice, ¿es mejor utilizar la mascarilla nasal o la completa? ¿Se puede elegir cuál utilizar? No sé, esta persona no sé si es de Andalucía, porque bueno, pone de Altea, ¿no? Y no sé si en otras comunidades autónomas cuántas mascarillas facilitan. Claro. Pero bueno, la pregunta es ¿cuál es mejor? Bueno, dice que sí, soy de Sevilla. Vale. Bueno, en general, en todos los sitios yo creo que no se trata de cuál es la que nosotros queremos. La persona que nos atiende, el enfermero, enfermera, fisioterapeuta, la persona encargada de la ventilación que está con nosotros, normalmente tiene mucha experiencia y muchas veces solamente con ver al paciente ya sabemos qué mascarilla es la ideal para ese paciente. Y nos solemos equivocar muy poco. Entonces, no se trata de cuál es mejor. O sea, nosotros no vamos a poder elegir porque tenemos que confiar en que esa persona nos va a dar lo mejor para nosotros. En cuanto a si es mejor nasal o oronasal, depende de la necesidad de ventilación que tengamos, ¿vale? Por ejemplo, si estamos iniciando una ventilación y nos estamos adaptando y solo usamos la máquina por el día, a veces es más sencillo usar una nasal, pero a veces no, a veces los pacientes necesitan una oronasal desde el principio. En general, si hablamos de una utilización alta de la ventilación durante el día y la noche, utilizamos mascarillas de nariz oronasales por la noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos, casi todos relajamos la boca y vamos a abrir la boca. Una cosa muy importante que hay que controlar en estos equipos es las fugas, porque si yo abro la boca, tengo una fuga muy alta, el aire se me escapa y la máquina va a pensar que yo no estoy respirando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a meter en voladas de aire
y eso me desacompaso con la máquina y eso es insoportable, me voy a despertar y no me voy a adaptar. Entonces, por la noche se suelen utilizar oronasales y durante el día se pueden utilizar nasales solo. Hay quien prefiere también utilizar la oronasal durante el día. Cuando hay una utilización muy alta de horas, imaginas una persona que la utilice 12, 16, incluso 24 horas, es recomendable cambiar entre la nasal y la oronasal, si es posible, o incluso entre diferentes modelos de oronasal, si la persona está cómoda con ese tipo de mascarilla. Por un motivo, para cambiar las presiones, los apoyos de la mascarilla y evitar úlceras por presión, que también las podemos tener en la cara. Una persona con una alta dependencia de BiPAP, si tiene una úlcera, no se va a poder poner la máquina. Lo va a tener muy difícil, entonces tenemos que tener mucho cuidado con evitar heridas, ¿de acuerdo? En resumen, que me estoy yendo por las ramas, por la noche es aconsejable oronasal, durante el día como esté el paciente más cómodo, teniendo en cuenta que la nasal nos permite hablar y nos permite comer, ¿vale? Bien, otro modelo que hay que no lo vamos a ver casi nunca es esto de mascarillas faciales, pero esto lo pongo como curiosidad para que sepáis que existe, pero no se suele utilizar nunca. Y bueno, más preguntas relacionadas con la BiPAP, que creo que ya son las últimas. ¿Aumenta las secreciones con el uso de la BiPAP? Muchos pacientes nos comentan que cuando me quito la máquina o por la mañana, noto que tengo más moco. La BiPAP en sí no aumenta la cantidad de secreciones, pero como moviliza el pulmón, por así decirlo, hace que el aire entre y salga, nos ventila zonas que normalmente no están ventiladas y además hace que ese aire se mueva, las secreciones que tenemos nosotros de manera normal se van a movilizar. Antes el problema que había es que no se movilizaban, entonces sí que podemos tener la sensación de que tenemos más moco una vez que descansamos de la máquina, pero es porque las ha movilizado, no porque no las haya aumentado, ¿vale? En cuanto, ¿qué hacemos si tenemos cialorrea? Cialorrea es cuando hay mucha salivación. A veces ocurre, sobre todo con los pacientes que tienen una alteración vulvar. Alteración vulvar significa que hay una debilidad de la musculatura de la cara y de la garganta, entonces cuesta trabajo tragar. Si tengo mucha saliva y me cuesta trabajo tragar, entonces se me acumula en la boca. Si me tengo que poner una BiPAP, una mascarilla, ¿cómo lo hacemos si es una oronasal la que tengo que utilizar? El neurólogo puede recomendar medicación para disminuir ese exceso de saliva en la boca. Hay una medicación oral, a veces se utiliza toxina botulínica en función. Hay muchas herramientas terapéuticas para poder atajar esa cialorrea y el médico el neurólogo o el médico de paliativos son los que dominan esto. ¿De acuerdo? Y si hay alteración vulvar, igual. Si hay alteración vulvar, bueno, pues la mascarilla que tenemos que utilizar normalmente es la oronasal, ¿vale? En cuanto a BiPAP y deterioro cognitivo, aunque es cierto que en la ELA el deterioro cognitivo no es muy frecuente, sí que un 10% cursan con demencia frontotemporal. En ese caso, ¿qué hacemos? En ese caso, bueno, hay veces que la BiPAP es necesaria, pero es una tortura para el paciente. En ese caso, lo que hay que hacer siempre es con nuestro médico valorar los pros y los contras, porque, bueno, una terapia no se puede convertir en algo que sea una pelea continua, una batalla, un horror, un paciente que hace que se vuelva agresivo, que sufra, ¿no?, con la BiPAP. Entonces tenemos que valorarlo siempre con nuestro neumólogo y ver qué alternativas tomar. Y otra pregunta que es muy frecuente es, bueno, yo tengo una máscara puesta por la noche, si me pasa algo, ¿cómo aviso de que me ha pasado algo? En este caso, en la asociación tenemos unos timbres fantásticos que suenan además muchísimo y Patricia, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco, Patricia, por favor, que tú eres la experta. Bueno, el asegurar la comunicación, a veces nos hemos encontrado algún caso de decir, es que francamente me da miedo porque en alguna ocasión pues he tenido más saliva de la cuenta o simplemente se me ha venido algo de mocos o se me ha venido y no he podido llamar, ¿no?
Nosotros tenemos unos timbres que son hipersensibles, que efectivamente, como dice Marta, suena muchísimo. De hecho, nosotros recomendamos por la noche incluso liarlos en una toalla y meterlos en un cajón, porque bueno, se puede despertar todo el vecindario. No tiene volumen, desgraciadamente, es una petición que le hemos hecho a la empresa que compramos estos dispositivos, pero te asegura siempre, siempre que puedas avisar a tu cuidador. Para nosotros es esencial, porque es que es la seguridad del paciente lo que está en juego con estos llamadores. Entonces se pueden dar en cualquier parte del cuerpo, lo ponemos que sea cómodo, accesible. También decir que muchas veces algunos pacientes dicen, es que me lo ponen, pero lo tienen que tratar de poner con un velcro porque se me mueve durante la noche. Es decir, asegurar que no se va a mover y que luego, porque realmente se ponen muy nerviosos y no quieren usar la vida, ¿vale? O sea, que eso mejorarlo. Y además la comunicación, cuando hablamos de comunicación, no es solamente propiamente lo que es el timbre, sino si la persona tiene la BiPAP puesta, bueno, pues que tengamos algunos paneles, que no tenga que estar la persona diciéndolo, digamos que a veces con la mirada casi, ¿no? Porque dices que claro, puedo hablar, pero a un volumen muy bajito y con la mascarilla no se me entiende. Eso hay que asegurarlo siempre, siempre, siempre. O sea, yo diría casi que una persona que no puede llamar y le van a instalar una BiPAP, tendríamos que decir, ¿tiene usted un pulsador para poder llamar? Porque es una manera de asegurar, ¿no? De asegurar que la persona va a estar siempre atendida. Ya. Uy, perdonad, que sigue entrando personas. Un momentito, y además creo que es nuestro Víctor. Voy a ponerlo en silencio. Nosotros los dispositivos están al servicio de todos los socios de la Andalucía. Tan solo lo tienen que solicitar a la asociación y, bueno, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por email, y se lo facilitamos. Y siempre, porque hay personas que dicen, no, es que él no puede con las manos. Bueno, la mayoría de la gente lo pone con velcro a veces en la almohada o lo ponen con el codo. Es decir, siempre vamos a encontrar la manera de que puedan pulsar ese timbre. Vamos, ha sido rarezas personas que digan que les es difícil. Hay alguna pregunta del asistente de tos, pero si vas a hablar de él te la dejo para después, ¿verdad? Vale, lo vemos vamos enseguida. Y el tema de la sialorrea, bueno, pues yo sé que es uno de los temas que los pacientes más manifiestan cuando usan la BiPAP, que les es muy desagradable, muchas veces, a veces incluso por el olor de tener, y bueno, yo estoy con Marta, hay que comentar a nuestro neurólogo, bueno, también el rehabilitador a veces pues hace tratamiento a través de inyecciones de Botox. Manifestar este síntoma, porque este síntoma, aunque puede ser una cosa aparentemente leve, es una cosa que incomoda muchísimo a los pacientes. O sea, hay que tomarse muy en serio la sialorrea. Y además es que cuando se ha indicado una BiPAP es porque hay que utilizarla, es muy importante. La ventilación mecánica se ha demostrado, todos los estudios demuestran que alarga la supervivencia y además con una buena calidad de vida, que es lo que buscamos, ¿no? en todas las enfermedades en general. Entonces, por eso es tan importante que el paciente, como sea, se adapte a la ventilación y cualquier problema que pueda ocurrir, como por ejemplo es el caso de la sialorrea, no sea tan significativo como para que decida dejar la ventilación. ¿Vale? Es muy importante, sí. Sí, muy bien. Vale, seguimos. Bien. Esta yo creo que es la pregunta que más nos hacéis. ¿Qué hago si un paciente se atraganta? Ya hemos hablado antes un poquito de ello. Si recordamos un momentito el mecanismo normal de tos, nosotros para toser, cuando no tenemos ninguna afectación de ningún tipo, lo primero que hacemos es coger mucho aire, llenar mucho el pulmón. Luego cerramos a nivel de garganta, cerramos a nivel de glotis, nuestros músculos del tórax y del abdomen comprimen, de repente se abre la glotis y tosemos. El aire, como está, el pulmón está hinchado y a presión está muy comprimido, el aire sale a mucha presión y arrastra o bien el moco o bien el objeto o trozo de comida con el que nos hemos atragantado.
¿Qué ocurre con la ELA? Bueno, pues ocurre, como hemos dicho, que los músculos pierden fuerza. Entonces, esta primera fase de la tos es la que no podemos realizar cuando hay cuando hay esta enfermedad. Y es en lo que nosotros tenemos que ayudar a la persona con ELA. Tenemos que ayudarle a que coja mucho aire. ¿Y cómo lo hacemos? Con el ambú. Por eso el ambú es tan importante, porque es un objeto fácil de manejar, aunque también tengamos un asistente de tos en casa, que ahora hablaremos de él, que también se utiliza cuando hay un atragantamiento o cuando hay secreciones. Si nos sucede en la calle, por la calle no vamos a llevar un asistente de tos, pero un ambú sí, un ambú nos cabe en el bolso. Lo podemos llevar y lo debemos llevar siempre con nosotros porque nos puede salvar de un apuro. Entonces, con el ambú vamos a hacer insuflaciones y luego, una vez que el paciente, que le insuflemos el aire, podemos ayudarle con compresiones torácicas para facilitarle a ayudar, ¿no? Ayudar a que tenga más fuerza para toser. Y esto lo hacemos pues, las veces que sea necesaria hasta que pase el apuro. ¿Mm? Bien. En cuanto al asistente de tos, esto es un asistente de tos, esto hay un modelo. Aquí en Andalucía tenemos dos modelos, este de Philips y otro que es uno azul, que es analógico, no tiene una pantalla como esta, tiene una serie de ruedecitas. En cualquier caso, los dos son igual de efectivos. Lo único, bueno, pues que todo lo digital siempre nos deja jugar un poquito más con ellos, los parámetros quedan grabados y en el otro no. Pero en cuanto a eficacia, los dos son igual de eficaces. ¿Qué es el asistente de tos? Bueno, el asistente de tos es un aparato que nos va a ayudar a simular ese mecanismo de tos. Nos va a meter una presión positiva muy fuerte y luego una presión de sacar. Nos va como a arrastrar, como si fuera un aspirador, para que me entendáis. Entonces, los parámetros que vamos a encontrar son una presión de entrada durante un tiempo que nosotros le marcamos, una presión de salida que nos saca el aire con otro tiempo que le marcamos y una pausa, ¿vale? Entonces, imaginaos, si lo imagináis, es el mecanismo de tos. Cojo aire, lo echo y descanso. Y lo hago varias veces porque la tos normalmente no tosemos una vez solo, solemos toser 2 o 3 veces. Y esto es lo que nosotros vamos a realizar con el asistente de tos. ¿Por qué es tan importante usarlo? Por ejemplo, como ponemos aquí abajo, si no tengo mocos, ¿por qué lo tengo que utilizar? Pues precisamente para que estés entrenado cuando tengas mocos, porque todos nos acatarramos en algún momento o todos tenemos un atragantamiento en un momento. Entonces, si no estamos acostumbrados a utilizarlo, no nos va a servir cuando llegue el momento. Pero además, no solamente por eso, sino, como explicábamos antes con la ventilación, como explicábamos al inicio de la charla, nosotros tenemos que tratar de mantener el pulmón bien ventilado, es decir, que el aire llegue a todos los rincones. Y con el asistente de tos lo vamos a conseguir. El asistente de tos trabaja con unas presiones mucho más altas que la BiPAP. Con la BiPAP mantenemos un buen volumen respiratorio, pero si queremos ir todavía un poquito más allá, reclutar todavía un poquito más de volumen, lo vamos a hacer con el asistente de tos. Por eso es tan importante. Cuando el neumólogo, el médico rehabilitador nos lo recomienda o nos lo indica, siempre nos indica que trabajemos también con el ambú para que sepamos manejarlo y que lo realizamos varias veces al día. Hay que ser disciplinado, siempre se recomienda 3 veces al día. Es importante que nunca se haga con el estómago lleno porque como tiene una presión negativa fuerte, nos puede sacar contenido del estómago y eso puede ir al pulmón y entonces ya la liamos, no queremos potenciar neumonías por aspiración, por eso siempre lo vamos a realizar con el estómago vacío y sobre todo al levantarnos. Al levantarnos es cuando más secreciones vamos a tener después de la noche y bueno, pues como digo, se recomienda 3 veces al día. ¿Qué problemas hay? A veces meten mucho aire al estómago. Esto suele pasar al principio. Habitualmente, a veces pasa también con la ventilación, aunque es menos probable. Suele ser más frecuente con el asistente de tos. Y a veces es bastante incómodo porque es gas que se queda retenido en el estómago, la tripa se nos hincha muchísimo y es muy difícil eliminarlo. Normalmente el cuerpo se habitúa. Después de unos días de utilización, el cuerpo se habitúa y ya no se acumula tanto. Si no fuera así y siempre nos ocurriera, tenemos que comentarlo también con el neumólogo. No nos quedemos con esa sensación de incomodidad, ¿vale? Y ya él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que utilizarlo durante una sesión en el día o a lo mejor cambiar un poquito menos de asistente y más de ambú. En fin, siempre consultarlo igual que hacemos con la cialorrea si ocurre. Todos los síntomas que tengamos, todas las cosas que nos hagan sentir un disconfort hay que comentarlas.
Marta, tengo aquí una pregunta en relación al asistente y me dice, ¿es perjudicial usar mucho el asistente de tos con tráqueo? ¿Y cuánto es lo idóneo? Muchas veces el paciente siente bueno, pues una incomodidad, no sabe muy bien decir qué es, ¿no? Pero siente que tiene algo en la garganta y bueno, puede llegar a ser demasiado, o a lo mejor podemos usar un aspirador y no abusar tanto del asistente de tos. Al contrario, si hay secreción, siempre se indica que utilicemos más el asistente de tos que el aspirador, porque nosotros cuando aspiremos podemos producir pequeñas heriditas, por mucho cuidado que tengamos. Entonces, normalmente con el asistente de tos la secreción sale. A veces cuando hay algún proceso infeccioso en el que hay mucha secreción, no nos queda más remedio que aspirar, porque entonces vemos que el paciente, bueno, puede tener a veces se queda ya la mucosidad arriba, a veces se queda, incluso se pueden formar pequeños tapones y con el aspirador entonces sí lo sacamos, ¿vale? En el caso de la tráquea, claro, habría que ver qué es para la persona que pregunta mucho o poco, porque ahí, bueno, habría que especificar un poquito más, ¿no? Sí, sí, son 4 o 10 veces al día, ¿no? Bueno, ahora Exacto. lo dirá Isabel y ahora lo podrá decir, pero es verdad que, bueno, lo aconsejable o lo normal, ¿cuánto es, Marta? Claro, lo normal, lo que siempre se indica como mínimo son 3 veces al día. Eso en una situación basal de normalidad, es decir, no hay ningún proceso infeccioso. Estamos hablando de tráquea oral, de pacientes traqueotomizados. Pero si hay un proceso infeccioso o por lo que sea hay un aumento de la secreción, lo tenemos que utilizar siempre que sea necesario, con los ciclos que nos han indicado, que normalmente son ciclos de 3 o de 5, según lo que nos haya dicho el neumólogo. Lo que no podemos dejar es a la persona bueno, no podemos correr el riesgo, sobre todo en pacientes traqueotomizados, de que nos hagan un tapón de moco, porque ahí podemos tener, eso es una complicación, una de las complicaciones más serias y más urgentes que podemos tener. En el caso de pacientes no traqueotomizados, a veces tienen la sensación de que tienen algo en la garganta, y que no sale, y que muchas veces con el asistente de tos no termina de salir. A veces es porque hay una debilidad de esta zona de la musculatura, y es esa sensación, pero no porque realmente haya una obstrucción o haya moco. Muchas veces simplemente es saliva que se seca un poquito porque no somos capaces de deglutirla bien, y muchas veces se puede confundir esa sensación. Pero bueno, creo que he contestado a la pregunta, si no, pues bueno, que me lo vuelva a decir. Vale. Incluso, no lo sé, pensándolo en voz alta, ¿no? La persona puede llegar a ponerse más nerviosa, nosotros aplicar más medidas e irritarle más la garganta si no hay moco o no hay flemas y es simplemente algo de saliva y bueno, y el paciente pues se pone un poco nervioso o ese día tiene más ansiedad de la cuenta, ¿no? Y quizás a veces hay que ser cauteloso porque podemos irritarle la garganta, ¿no? Bueno, de tanto aspirador, asistente, y llega un momento que también hay que, imagino que se puede irritar, vamos. No lo sé. Claro, sí, y la verdad es que los pacientes al final se terminan conociendo muy bien a sí mismos, conocen muy bien sus sensaciones, y la persona que tiene, el cuidador principal que tienen al lado también. Entonces, normalmente suelen diferenciar bien cuando es una obstrucción o cuando es una sensación. Normalmente, a veces sí es verdad que se confunden, y bueno, yo la verdad es que he tenido pocos casos de personas que hayan tenido esa sensación de algo, que por utilizar mucho el asistente de tos han tenido sensación de irritación. Sí que hay que tener cuidado con el asistente de tos cuando hay una afectación vulvar muy importante, si después de utilizar el asistente notamos que no podemos respirar, porque a veces, sobre todo en la fase de sacar aire, puede producir cierre de glotis. Eso es algo que si lo vemos no se nos olvida jamás, porque la persona de repente no puede respirar, es como que la garganta se le cierra y no puede respirar. Ahí sí que lo que hay que hacer es tranquilizarse y relajarse, y pasará. No podemos hacer otra cosa, y ahí sí que no está indicado utilizar el asistente, porque entonces lo que podemos hacer es empeorarlo. Cuando una persona tiene un cierre de glotis, empieza a hacer un ruido como de un estridor, ¿vale? Que es a nivel de garganta, se detecta perfectamente, y es tranquilizarse, es lo que hay que hacer. Muy bien.
Muy bien. Hay una pregunta que era en referencia al ambú, pero la hacen ahora, y es que hay que usar el ambú también y 3 veces al día. Está hablando de pacientes sin tráqueo. Bueno, el ambú, no sé, ¿es indicado tantas veces al día o depende del caso, no? Claro, depende del caso, depende del día y del tiempo que tengamos. A ver, lo ideal es aprender el manejo del asistente de tos y aprender el manejo del ambú y estar entrenado en ello, utilizarlo varias veces al día. Pero claro, tampoco, o sea, aparte de hacer fisioterapia respiratoria, tenemos que tener vida. Quiero decir que si nosotros normalmente tenemos la pauta de 3 veces al día, hago el asistente de tos, hago un poquito de ambú, pues porque un día a lo mejor solamente haga ambú, no va a pasar nada. O porque un día por la mañana haga asistente de tos, a mediodía hago ambú y mire, por la noche hoy tengo muchos gases, me lo voy a saltar. Siempre estamos hablando de que no hay una necesidad vital. O sea, Imperiosa, no hay vamos. secreción, estamos bien, no estamos acatarrados y somos disciplinados, ¿no? Pues viene un día mi familia a comer a casa y pues mira, ese día no me apetece a mediodía utilizar el asistente de tos o el ambú porque me corta un poco la reunión, ¿no? Pues no pasa nada, no pasa nada, siempre ante todo, lógica. Hay una persona que, bueno, se llama Miembros y tiene un logo de ELA, pero creo que no sé si a lo mejor es de una asociación y dice, ¿quién nos entrena en el manejo del ambú y del tos? Eso entiendo que no es de Andalucía, porque en Andalucía está bastante bien organizado, ¿no? En general. Claro, esto depende mucho de las comunidades y depende mucho de las unidades de ELA. Es cierto que no en todas las comunidades y no en todas las provincias hay unidades de ELA. A veces nos entrena el mismo neumólogo, a veces nos entrena el médico rehabilitador por ejemplo, en la unidad de ELA de La Paz en Madrid, la Es unidad... Salvador de Madrid, la persona que habla. Bien, pues entonces en Madrid, si vas a la unidad de la de La Paz, porque también está la del 12 y en la Fundación, creo que hay otra, si no recuerdo mal. Bueno, por lo menos en La Paz lo que se hace es que el asistente de tos y el ambú nos lo enseña la doctora de rehabilitación. Es una doctora de rehabilitación respiratoria y en consulta adapta el asistente de tos y enseña el manejo del ambú. Cuando la persona no, bueno, le cuesta un poquito aprenderlo, se le manda varias sesiones con fisioterapeuta respiratorio. Y a veces cuando hay mucha saturación o bueno, pues a lo mejor hay algún paciente que llega con mucha necesidad, incluso en la consulta de neumo, los neumólogos también enseñan. O sea que luego hay asociaciones también en las que los fisioterapeutas van a casa, igual que tenemos aquí en Andalucía. Y luego los fisioterapeutas o enfermeros de las empresas de terapia respiratoria, en Madrid tienen Ausimesa, también están muy entrenados y también en casa pues, refuerzan esa enseñanza que se ha hecho en la unidad. ¿Vale? Es muy importante, de verdad, que si tenéis dudas y no tenéis claro que lo estáis haciendo bien, yo creo que bastante martirio tiene el paciente, ¿verdad? Como para que además, si no lo hacemos bien, le incrementemos las molestias, ¿no? Totalmente. Entonces merece la pena que estemos lo mejor entrenados posible dentro de lo que es este mundo cuando tienes un familiar con él, ¿no? Bueno, que somos todos ignorantes totales, ¿no? Entonces, pero bueno, las asociaciones de pacientes que quiero comentar aquí que intentamos proporcionar bueno, pues cuando necesitan ayuda, sobre todo para personas que viven a veces en pueblos más alejados, que pueden acudir menos, pues esa formación o resolver dudas, ¿no? Que como hace Marta muchas veces en sesiones online, que resuelve dudas con los familiares, a veces son dudas muy sencillitas, pero lógicamente el que acaba de empezar en esto les parece un mundo. Totalmente. Dice, ¿adiestra tradicionalmente el fisioterapeuta respiratorio a domicilio? Perdona, es que no te he oído la pregunta. La pregunta es, bueno, adiestra adicionalmente, es como, bueno, si ya la has solventado tú, ¿no? Es decir, si vemos que la persona no se hace, pues tendrá que ir al domicilio, que es cuando digamos que los familiares están más tranquilos para aprender. No somos máquinas, ¿no? Cuando estamos nerviosos, pues la información que nos llega no la memorizamos, no la comprendemos y a veces en el hospital muchas veces son los ambientes demasiado
cansados, ¿no? Tanto el cuidador como el afectado llevan toda la mañana allí y a veces no son capaces, ¿no?, de aprender. Y además es que hay veces en los que coincide todo a la vez. Es decir, hay veces que el paciente llega a la consulta y se le habla de que tiene que iniciar una ventilación y además un asistente de tos y además una terapia con ambú. Y claro, es un choque primero el asimilar todo ese cambio y luego el aprender el manejo, claro, el aprender a tener todos esos aparatos en casa que no hemos visto nunca, probablemente que no conocemos de nada, ¿no? Sí, bueno, también comentan que no en todas las provincias de Andalucía cuentan con fisioterapeutas con dedicación para pacientes de ELA, y esto es una realidad que, bueno, que es así. Hay diferencias entre unas provincias y otras y ciertas carencias, pero bueno, ella resalta que si la neumóloga no sabríamos cómo actuar, el neumólogo es el profesional de referencia aquí siempre y siempre va a hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarnos. Muy bien. Muy bien, pues seguimos. Vale, vamos a hablar, nada, muy poquito de la traqueotomía porque, si no me equivoco, Patricia, la semana que viene, cuando es el taller de tráqueo. Sí, tenemos un taller y entonces, si te parece ese tema, pues... Simplemente 2 pinceladas porque, bueno, como es una pregunta también recurrente, saber qué es una traqueotomía. Una traqueotomía, bueno, pues es una intervención quirúrgica a través de la cual nos van a poner un tubito en la garganta para que el aire entre directamente a la vía aérea inferior, sin tener que pasar por nariz, boca, por la vía aérea superior, ¿vale? Cuando se utiliza, pues cuando hay un muy mal manejo de secreciones, que es imposible de manejar, y cuando, bueno, pues a lo mejor hay cierres de glotis constantes, cuando el neumólogo lo indica. ¿Cuándo me la ponen? Creo que ya lo hemos hablado antes, no es obligatorio. O sea, si la persona no quiere una traqueo, hay alternativas terapéuticas. Sí que hay que tener muy claro a la hora de optar por ella, es que todos tenemos la imagen de un paciente traqueotomizado, por ejemplo, los pacientes que han tenido un cáncer de laringe, que, bueno, que es, después de una cirugía pues suelen tener un traqueo, a veces tienen un traqueo permanente, ellos son capaces de hablar con válvulas fonatorias, etc. Un paciente con ELA es muy difícil que pueda hablar con una traqueotomía, porque cuando se indica es porque ya tenemos normalmente una necesidad de ventilador, si no de 24 horas, casi de 24 horas. Y con una traqueotomía la necesidad del ventilador es constante. Algún paciente se puede desconectar un momento para hacer alguna cosa, pero muchos la mayoría tienen incluso que ducharse con el ventilador puesto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, hablar con la tráqueo, yo solamente he tenido una paciente que hablaba con el ventilador y la tráqueo en esta enfermedad. Comer tampoco. Habitualmente cuando nos plantean la opción de la traqueotomía, ya anteriormente nos han planteado y tenemos una PEG. Sí que hay que tener claro lo que implica para la familia, porque esto es otra pregunta que nos hacen. Y bueno, el tema de la traqueotomía, yo creo que es uno de los más duros a abordar, ¿no? Entonces, nosotros, como digo, vamos a dar estas pinceladas. La semana que viene podemos tener la opción de profundizar más, pero sí que hay que tener claro que la implicación para la familia cambia mucho para el entorno de la persona, para las personas cuidadoras. ¿Por qué? Porque una persona traqueotomizada requiere una persona 24 horas a su lado, día y noche. No es lo mismo que una ventilación no invasiva. Requiere personas a su lado y además entrenadas en solucionar todos los problemas que pueden suceder con una traqueo. Este entrenamiento se realiza en el hospital, o sea, hasta que la persona hasta que su entorno no está familiarizado con el manejo de la tráqueo, con el manejo del ventilador, con el manejo de las posibles complicaciones. Normalmente la persona no se va de alta a casa, pero sí es importante que la persona que considera que se está pensando se está planteando una tráqueo, sea consciente, tanto él o ella como la familia, de todo lo que implica. Y una vez más, si no la quiero, pues el médico nos planteará alternativas terapéuticas. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. De momento, Sí, ahora pasamos al bloque de preguntas. sí.
Yo tengo algunas preguntas está con nosotros José María Benítez, neumólogo del Macarena, hasta hace muy poquito, y comenta que van a tratar en profundidad el tema de la traqueostomía el 2 de diciembre y que nos espera, por supuesto, que sí. Ese es un tema que efectivamente, como ha comentado Marta, el porcentaje de pacientes se facilitó, bueno, no hace mucho, no sabemos la exactitud, pero aproximadamente en torno al 5 al 6% de los pacientes solamente se realizan dicha intervención. Por lo tanto, es algo bueno, que como yo digo, no tenemos que tener en la cabeza como si fuese algo que tenemos que plantearnos sí o sí. Así es. El resto, ¿verdad? Yo tengo algunas... hay un cuidador que pregunta, ¿es verdad que la mayoría de las traqueostomías se acaban haciendo en urgencia? Bueno, yo creo que esta pregunta, además la semana que viene vamos a tener a un magnífico torrino que es Serafín Sánchez, y estará José María Benítez, y nos hablarán, ¿no? Que creo que cada día con las unidades de ELA todo está más organizado y en urgencia lo menos posible. ¿Verdad, Marta? Claro, eso es lo que normalmente las consultas de neumo, lo que se le plantea tanto a la persona con ELA como a la familia, es que tienen que decidir de antemano qué es lo que quieren hacer. Sobre todo porque si se tiene claro que no se quiere una ELA, o sea, perdón, que no se quiere, la ELA por supuesto no se quiere nunca, perdón, pero si no se quiere una tráqueo, la familia lo tiene que tener muy claro. ¿Por qué? Porque si llega un caso de una emergencia, imagina una emergencia de lo que sea, es que, bueno, se puede tener una ELA y desgraciadamente nos puede dar un infarto, nos puede dar un ictus, entonces llega el 061 a casa y lo primero que va a hacer es intubarnos. Un paciente intubado va a salir con una tráqueo sí o sí, un paciente intubado con ELA no se puede desentubar. Entonces, si la familia, si la persona y la familia tienen claro que esa persona no quiere una tráqueo, en una situación de urgencia no se le va a intubar. Entonces, por eso es por lo que, claro, cuando no se tiene claro, es cuando en la mayoría de los casos se producen, se realizan en una situación de urgencia. Y esto no es agradable ni para la familia, ni por supuesto para los médicos, ni para ninguna de las personas que están presentes en este momento. Entonces, lo ideal es tener las cosas claras. Por supuesto, la persona con ELA tiene derecho a cambiar de opinión. Pues a lo mejor pues en un momento dado piensa que sí que quiere una tráqueo, 6 meses después piensa que no la quiere, o a la inversa. Pero lo importante es que las personas del entorno, los familiares, incluso los neumólogos lo dejan escrito muchas veces en los informes, deben tener claro qué es lo que quieren. Bueno, hay otra pregunta que yo también entiendo que es para la semana que viene, porque serán casos más especiales. Y dice, ¿es verdad que si colocan una tráqueo en una emergencia posteriormente no se puede retirar? Este es un tema delicado y, bueno, José María Benítez, que es el neumólogo, la mayor parte de las veces es así, pero no sé muy bien... No sé muy bien qué significa esa respuesta. Claro. Bueno, la semana que viene continuarán con ese tema porque eso sí que nos daría, bueno, para estar horas hablando, pero sí, sí, porque es un tema que, bueno, que ya juega mucho con qué información, ¿verdad? En qué momento, aspectos incluso éticos, que son bastante complejos. Bueno, os invito a eso, a que la semana que viene esté. Yo tengo alguna duda que me han manifestado algunas personas y es el tema del pulsiosímetro y la obsesión de los pacientes. Sí. Sí, y realmente muchas veces el cuidador dice, mira, yo ya se lo quito porque no, porque está todo el día pendiente. ¿Hacemos bien o no hacemos bien en tenerlo todo el día puesto? No, no hacemos bien. No hacemos bien porque al final dependemos de un aparato. ¿Cuándo hay que utilizar el pulsiosímetro? Pues cuando veamos que hay una necesidad, por ejemplo, si después de una movilización de la ducha es algo que suele cansar muchísimo, pues si después vemos que la persona está anormalmente fatigada, está más fatigada de lo que suele ser habitual, bueno, pues podemos ponerlo en ese momento para ver cómo se encuentra. O si, por ejemplo, bueno, pues después de comer también está muy fatigada o en algún momento puntual, pero no todo el día. Todo el día no porque qué necesidad hay, ¿no? Normalmente la saturación no va a variar
no va a variar mucho, o sea, puede variar en cuanto a las posturas y si hay una fatiga muy grande asociada a un esfuerzo, pero no es bueno obsesionarse. Un tema que a muchos pacientes les recomiendan y la verdad que hemos tenido también muchas experiencias malas es que está idealizado el tratamiento en piscina. Está idealizado y al paciente de ELA como casi, además, el otro día me decía una paciente antes de que supiera que tenía ELA y tal, decía, es que todo el mundo piscina, iba a cualquier consulta a piscina y me sentaba fatal, la presión del agua en el pecho era muy desagradable, la espasticidad por el cambio de la temperatura era terrible, tenemos idealizada la piscina, es decir... Yo creo que está idealizada, pero no solamente aquí, sino en general. En general los traumatólogos, en general los fisios, en general toda persona Sí. relacionada con el mundo sanitario, piscina. Vamos a ver, para empezar, una persona a la que... normalmente la piscina, cuando se indica o se da como opción, evidentemente es al inicio de la enfermedad. Cuando hay una insuficiencia respiratoria, si nosotros nos metimos con el agua a nivel del pecho, el agua no va a hacer presión y vamos a respirar peor. Entonces, pero bueno, si nos vamos un poquito hacia atrás, para empezar, hay que preguntarle al paciente, ¿a ti te gusta la piscina? ¿Tú has nadado alguna vez? Porque a lo mejor es que el paciente es de secano y no le gusta la piscina, no le apetece y encima de que le acabamos de dar un diagnóstico de una enfermedad le decimos que se meta en una piscina. Hay otras muchísimas cosas que se pueden hacer, simplemente salir a caminar. Si hay dificultades a la hora de caminar, hay ejercicios que se pueden hacer con brazos para favorecer el aparato cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, la piscina sí o sí no es obligatoria. Bueno, aquí hay dos preguntas y una dice, bueno, esta es para el doctor Benítez. ¿Considera que un tosedor configurado a más 40, menos 40, 2,5 segundos puede traer una flema rebelde? No sé si el doctor Benítez puede contestar por aquí o tú qué piensas, Marta. No sé si te Voy a darle sirve tiempo a Benítez si quiere contestar. Sí. También hay otra pregunta, es si la persona no tiene claro, hay que dejar constancia por escrito. Entiendo que se refiere a la ventilación invasiva. Creo que José María, si quiere, puede hablar. ¿Puedo hablar? Sí, claro que sí. Bueno, Muchas vamos a ver. La duda que tú tenías era, cuando pongo es así, en realidad es que los pacientes con ELA que van a urgencias, normalmente todavía no hemos conseguido que se haga previamente un proceso para organizar una traqueostomía electiva. Electiva significa programada. Y hoy por hoy, una mitad de los pacientes, la pregunta he visto, la mitad de los pacientes con ELA, que en una situación muy avanzada, normalmente, pues se le hace una intubación en urgencia y posteriormente una traqueostomía en la UCI. A ver, la traqueotomía es la incisión quirúrgica de la tráquea y la traqueostomía es, aprovechando la incisión quirúrgica de la tráquea, colocar una cánula por donde vamos a ventilar al paciente. Esa es la diferencia de terminología. Muchas veces se confunde traqueotomía y traqueostomía. Habitualmente hablamos de traqueostomía. Bien, ese es el punto 1. Si yo intubo al paciente, normalmente va a la UCI, habitualmente no va a tener fuerza para el destete y acaba en una traqueostomía, que es la mayoría, por eso digo es así. Segundo punto, es verdad que lo ideal son las voluntades anticipadas. En la semana, el día 2, eso lo vamos a recorrer. La voluntad anticipada, información prudente, sincera y no subliminal al paciente que él decida. Por supuesto, él puede reconsiderar, y hemos tenido casos. Los tapones de moco, a mí Marta, en realidad, salvo los temas que ha tocado de la IPAM, me ha gustado mucho su intervención, la verdad. Es decir, la intervención muy centrada, muy pausada y muy razonada. Cuando tenemos un tapón de moco, la verdad es que el ambú en la calle, nosotros lo hemos utilizado poco, se puede utilizar y se lleva mucho más confortable. También hemos de decir que hay aspiradores que son portátiles, ¿eh? Es decir, aspiradores tipo que se pueden llevar en el carrito con el paciente. Cuando tenemos un tapón de moco pertinaz, primero, no debemos utilizar nunca suero fisiológico. Segundo,
Es verdad, como bien decía Marta, que las cánulas de aspiración sirven de poco porque lo máximo que pueden llegar es al bronquio principal derecho y además lo debemos utilizar en un tiempo muy acotado, máximo 10 segundos, porque pueden provocar un cierre de glotis. Debemos utilizar las presiones que decían de 40 menos 40, traer las secreciones y luego aspirar. Es decir, que habitualmente un buen uso de la tos asistida resuelve esos problemas. Había una cuestión que también tocaba Marta, que lo veremos el día 2 en profundidad, que nos preocupa, el hecho de la instrucción, repito, a los cuidadores de la familia para el uso de la tos asistida, el aspirador, la higiene de la cánula, la limpieza, todas esas cosas que habitualmente se van de los hospitales y no están suficientemente preparados. No sé si hay algo que queda. Pues yo creo que ha contestado perfectamente. Muchísimas gracias. De nada. Como muy bien indica José María, la semana que viene vamos a tener el taller junto con el doctor Serafín Sánchez y os animo pues a todas las personas que tengáis dudas más concretas a resolverlas, ¿no? Hay temas muchas veces que nos dan miedo y como nos dan miedo cerramos esa puerta, pero ese run run lo tenemos en la cabeza y es mejor solventarlo y hablarlo, ¿no? Vale. Bueno, pues muchas gracias, José María. Marta, yo creo que ya básicamente son las dudas que son en relación a este tema, que se ha solventado. Muy bien. Creo que un tema que, bueno, que no hemos hablado mucho, que es de los mocos muy, muy secos, pero bueno, creo que has hecho alguna mención, ¿no?, sobre el tema de los humidificadores, mantener la temperatura. Hidratar, beber agua. Hidratar. De toda la vida, sí. Efectivamente, también es verdad, ¿no? Nos olvida muchas veces la hidratación. Sí, sí. Bueno, te dan la enhorabuena, Marta.